Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Es difícil el desafío, pero bueno, por lo menos teníamos, tanto Hugo Morales como yo, la experiencia de haber estado en Estúpido Cupido. Estar a cargo de una teleserie es bastante distinto por la responsabilidad, por lo que significa, pero creo que fue una buena experiencia. Escribir una comedia es complejo, es muy difícil. El material de base de Sucupira, el alcalde que se esforzaba por inaugurar el cementerio y justamente nadie moría en el pueblo, y que eso se convertía como en el motor de la historia, y por lo tanto su necesidad de que alguien muriera para poder hacer eso como un acto político, digamos, me parecía súper interesante, porque además veníamos saliendo del periodo de la dictadura, y la demagogia y algún manejo de la política empezaba a ser más frecuente. O sea, durante mucho tiempo estuvimos bien poco acostumbrados al accionar de los políticos, porque objetivamente no se podía hablar de otra cosa que no fuera la dictadura militar. Entonces, la aparición de estos políticos demagogos creo que resultó reconocible para la gente. Obviamente se trataba de un alcalde que quería no solo conquistar la mayor cantidad de votos con una mujer opositora que tenía mucha fuerza y mucha llegada, y también otra manera de pensar. De alguna manera reflejaba esta polarización en la que hemos vivido siempre, la derecha y la izquierda, y sus ideales enfrentados, digamos. Creo que eso en ese momento resultó interesante, y el tono que se le dio a la historia, estoy hablando como en términos generales, el tono que se le entregó al relato me pareció muy bueno. Además de un súper buen elenco, una buena realización, el lugar. Ya estaba la idea de incorporar la naturaleza como un elemento importante en la historia. Creo que fue una súper buena combinación, y se generó un buen trabajo en equipo, interesante. Cuando uno hace una comedia, creo que una buena manera de saber si eso va a funcionar o no es qué reacción tiene o qué efecto tiene en uno eso que uno está contando, digamos. O sea, las reuniones eran un buen, y obviamente como uno se reúne mucho cuando está escribiendo una teleserie, las reuniones son un buen medidor de si la comedia está funcionando o no. Y en general tengo buenos recuerdos, lo pasábamos bien, y era agradable estructurar, imaginar las situaciones, los personajes, y cómo fueron creciendo los personajes en relación a la historia chilena, el perfil que le fuimos dando, además de obviamente que se completaba con el trabajo de los actores. Creo que fue súper interesante, y también era un tipo de comedia nueva para la gente, porque no solamente estaba este mundo de políticos de pueblo, sino que también los ideales y los intereses de las personas que son sus electores. Entonces, esa mezcla me parece interesante. Creo que no lo pensé mucho, porque me sorprendió. O sea, fue una decisión que tomó el canal. Obviamente desconozco cuál fue como la trastienda que hubo ahí. Necesitaban llevar este proyecto adelante, porque además en ese tiempo, cuando se compraban las teleseries brasileñas, las ideas a los autores, porque los autores en Brasil, que es algo que debería ocurrir también en algún momento en Chile, está empezando a ocurrir con los nuevos contratos. Después de un tiempo son ellos dueños de las historias completas, después de un tiempo en que el canal las explota. Entonces, en ese momento, le habían comprado la teleserie El Bien Amado y la serie, y ya estaban próximos a vencer los derechos. Entonces, había una urgencia por realizarla. Por eso también me explicaron que también tenía que ver con los tiempos, y era justamente el momento. Ahora, no lo pensé mucho, y creo que si lo hubiese pensado más, a lo mejor no lo habría hecho por la responsabilidad, por el peso, pero claro, también estaba con muchas ganas de aprender más del oficio en ese minuto, entonces acepté por eso. Era una súper buena oferta, y claro, no lo dudé, no pensé que podía ser algo negativo, digamos. O sea, creo que fue un poquito impulsiva la decisión,
no porque haya pasado algo malo durante el proceso, todo lo contrario, sino que porque no me estaba dando mucho cuenta de la responsabilidad que eso significaba. Ahora, claro, cuando uno está también trabajando en buenos equipos, también está muy apoyado en eso. Y creo que, si bien es cierto, yo venía de haber formado parte por primera vez de Estúpido Cupido como un guionista, como un aprendiz de guionista, pero TVN ya venía haciendo teleseries desde hace mucho tiempo y tenía un sello. Vicente ya había dirigido muchas teleseries antes, entonces eso también da seguridad. O sea, yo sabía que iba a estar, y todos sabíamos, que íbamos a estar bien apoyados por un equipo consolidado y que estaba con ganas de seguir haciendo cosas interesantes, así que creo que eso fue como lo más motivador. Era un tiempo también en donde, bueno, las teleseries brasileñas particularmente, y como Estúpido Cupido también, era una teleserie brasileña, en la política jugaba un rol muy importante. Brasil también había salido años antes de una dictadura muy tremenda. Yo recuerdo que los capítulos que a mí me tocaba leer tenían un sello abajo que decía: este capítulo fue aprobado por la censura. O sea, había sido leído y seguramente algunas cosas se las habían sacado o habían sugerido, entre comillas, porque la censura siempre es lo peor que puede existir. Cambio, me imagino, pero eran historias que habían sido revisadas. Era un momento, además, donde existía la necesidad y una recepción del público que era, bueno, en ese minuto muy distinta a la de ahora, digamos, porque muchos temas parecían muy novedosos en ese minuto. Estoy hablando de los años 90, en donde mostrar un político, y más aún, mostrar un enfrentamiento, aunque fuera en tono de comedia, porque la comedia es muy útil para destacar los defectos de las personas y hacer algo con eso, que me parece que es interesante. La gente estaba muy receptiva y de alguna manera tratábamos de estar muy conectados con lo que nosotros veíamos que estaba ocurriendo, y eso creo que también es importante. Bueno, yo creo que tiene que ver con la interpretación de Héctor Noguera. No solo que Héctor Noguera sea un gran actor, que lo es, no solo se debe a que Héctor Noguera sea un hombre muy carismático, que obviamente lo es, pero él tiene un ángel muy particular, y yo creo que la construcción de ese personaje fue muy acertada, porque de alguna manera tenía algo como que tienen los personajes de las novelas picarescas, de la picaresca, estoy hablando como del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro, en donde siempre hay un lado humano que también de alguna manera contrarresta lo otro, digamos, esos calificativos que obviamente son negativos. Hay un lado chispeante, hay un lado que lo convierte también en un personaje que de alguna manera es querible, y eso se logra solo con una muy buena interpretación. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, y además porque estamos hablando también de otros tiempos no solo de Chile, sino que del mundo, y en donde muchos temas no se cuestionaban y se trataban con cierta familiaridad, como por ejemplo el hecho como de, más que de destacar, de mostrar a un mujeriego, más que ensalzar la figura del hombre mujeriego o de poner a la mujer en el papel de objeto. Lo que había ahí era una idea de mostrar hasta dónde se podía llegar también con estas relaciones que tenían que ver con el poder, con la atracción que generaba el poder, con qué cosas también sacaban a su favor o tenían a su favor las mujeres que se involucraban con este señor. Y por otro lado, siempre me sorprendió algo que al mismo Héctor Noguera le sorprendía, y que él me decía que en la calle los hombres lo felicitaban por esta condición de mujeriego, que a él personalmente le llamaba mucho la atención, porque ese paradigma que se rompió completamente, o que quizá hoy día, más que se haya roto o que esté olvidado, está más bien como oculto, porque seguimos siendo un país muy machista, lo felicitaban los hombres que fantaseaban con esa posibilidad de tener a estas mujeres como rendidas ante él. Entonces eso era curioso, digamos, porque también habla de una época, de un momento en el que eso tenía como un valor que era posible además también como de destacar. Yo me imagino que muchas veces a Héctor Noguera le deben haber hecho entrevistas en donde también los entrevistadores ensalzaban y también lo ponían en un nivel como de ganador, no considerando
el valor que le otorgaba a él, a la mujer, o de qué manera se relacionaba él con las mujeres, convirtiéndolas en objetos completamente, y esas mujeres dejándose convertir en un objeto, o también utilizando el poder que tenían, el influjo que tenían sobre él para hacerlo decidir de cierta manera a favor o en contra de algo, digamos. Creo que ese modelo, ese paradigma cambió completamente y hoy sería muy incorrecto y sería imposible volver a eso, digamos. O sea, es un signo de un tiempo. Claramente una época que creo que es bastante positivo, además que se haya superado como tema. El hecho de que sea una comedia romántica era un sello. La gente estaba esperando eso. Y durante mucho tiempo ese fue el género, digamos, como el nombre, la bajada que tenía. Eran comedias románticas, por lo tanto el amor y el amor un poco más cargado hacia lo dramático tenía que estar presente. Yo en lo personal y mirándolo en perspectiva, creo que en Sucupira ganaban las otras historias. Tengo mucho respeto por todos los actores que ahí participaron, pero obviamente algo pasó con esas historias más picarescas, esas historias divertidas, esas historias que estaban muy ancladas en el humor, que fueron mucho más significativas para la gente que las historias de amor, incluso con un tinte un poco más dramático. Creo que se provocó un desequilibrio y quizás a lo mejor si eso se reescribiera, porque claro, en Chile no existen las versiones nuevas de teleseries antiguas como sí hacen en Brasil, incluso en México también están haciendo algo así. Obviamente significaría revisiones que podrían ser muy interesantes. Ahora, tú nombraste personajes que yo todavía recuerdo y que me parecen súper interesantes, como particularmente a mí me divertían mucho y nos divertían mucho como equipo, porque recuerdo las conversaciones que teníamos, lo que pasaba con Daniel y la submarina y Juan del Burro y toda la idea de ella y su enfrentamiento con la santiaguina. Eso era particularmente, bueno, y Olguita Marina, que hoy día es recordada todavía, y las poleras que hay con la imagen de Olguita Marina y el ahogo. Todo eso era muy, muy gracioso, de lo que pasaba con Segundo, si no me equivoco, creo que se llamaba, de José Sosa, y con el asistente de la farmacia, el actor se llama Ricardo Pinto. Me acuerdo que él era de Temuco, de la Católica, de Teatro de la Católica. Se establecían dinámicas también entre los actores, porque la comedia, que además tiene, que puede tener como base la reiteración, que es interesante, esta historia de que ella siempre iba a llegar el momento en que la Olguita se ahogara, y por lo tanto venía el correspondiente intento de suicidio. El suicidio, además, que es un tema que en ese minuto en la televisión era muy cuestionado, no se podía hablar de suicidio en los noticiarios, o sea, en las orientaciones programáticas que tenía el canal en ese momento, el suicidio no se podía tocar como tema. Sin embargo, puesto de esa manera, se permitía. Eso también te da a entender que la comedia permite mostrar muchas cosas con una aparente impunidad, entre comillas, digamos, que significa también poder, de alguna manera, abordar temas que son complejos, igual ponerlos sobre el tapete, pero darles una vuelta para que el trasfondo no sea tan duro, pero sin embargo igual se estaba hablando de algo muy complejo ahí. La teleserie tenía obviamente un alcance. Yo insisto que hay ciertos temas que solo por un ejercicio personal miro a la distancia y quizá les daría como otra mirada, pero también en esos temas, tanto en el componente mágico que tenía la historia, la mujer del mar, vinculado con la leyenda de Iemanjá, que tiene que ver con creencia del sincretismo en Brasil, que recuerdo que eran súper interesantes y que claro, tenían otro tinte, pero también encajaban en un mundo que era muy pintoresco, de alguna manera también. La historia de la mujer del mar, lo que pasaba con el personaje que quería volar desde la torre de la iglesia. Creo que se generaba una buena amalgama. Ahora, que uno recuerde a los más divertidos, claro, sí, por supuesto, porque generaron también algo que fue quedando y también tiene que ver con la identificación que generan hoy día en los nuevos espectadores, los que están mirando la teleserie por primera vez. Entonces, es interesante mirarlo en perspectiva. Quizá yo creo que no estuvo muy logrado de mi parte que eso fuera así. Estoy haciendo memoria y creo que en el original
la historia de amor tampoco tenía un protagonismo tan grande. Tengo esa impresión. Sí había personajes que estaban centrados y anclados en el amor, y sus historias tenían que ver con el amor, y funcionaban como historias que corrían en paralelo. Insisto, que tiene que ver como con una cuestión que ya va mucho más allá de la intención que teníamos nosotros como equipo de realización, sino que tiene que ver con qué cosas ha recordado más la gente hoy. Aún así, yo recuerdo que la historia, que también tenía como un tinte de amor imposible entre el personaje de Álvaro Rudolphy y de Ángela Contreras, también tuvo una portada, pero por quizá a lo mejor otras circunstancias, no las amorosas propiamente tal, pero eran una pareja importante de la historia, digamos. También porque en ese minuto, y hoy sigue siendo igual, pero ellos eran actores jóvenes que ya llevaban tiempo actuando, pero que eran muy atractivos para la gente, como hoy día son otros actores muy jóvenes también, y que significan mucho, al margen de que las tramas sean, quizás a lo mejor otras tramas sean más complejas o más recordadas, digamos. O sea, creo que ese equilibrio es el más difícil de lograr en una teleserie cuando hay historias que funcionan casi por sí solas o más fluidamente, porque ninguna historia funciona por sí sola. Pero en ese momento creo que lo que pasó es que ahí se conjugaron muchas cosas de muy buena manera. Entonces, quizás por eso, y pues también puede ser muy injusto para los actores que interpretaban esos roles en ese minuto, se recuerdan más las otras historias que las historias de amor. Y creo que la gente de alguna manera también seguía la historia de amor, pero comentaba más las otras, o se reían más de las otras. Había una cuestión también como una necesidad en ese minuto también de reírse como un buen antídoto. Seguían siendo tiempos difíciles igual. A pesar de estar en el año, a mitad de los 90, hay que recordar que nuestra transición ha sido muy larga y hay muchas cosas que hacen pensar que todavía ni siquiera la hemos terminado. Entonces, no eran tiempos particularmente fáciles, yo creo, desde ningún punto de vista. No tengo la sensación que en ese minuto nos sintiéramos insatisfechos por no haber destacado o no haber desarrollado más una historia que otra. No tengo esa sensación. Quizá por la inexperiencia, hablo en términos personales, había algo de satisfacción en el resultado, en lo que estaba ocurriendo. Siempre los elementos mágicos o que hablan de lo sobrenatural han sido difíciles de trabajar y han sido difíciles de desarrollar por una tradición que hay en la ficción chilena que tiene que ver más con una cosa más realista, en donde la magia no tiene un lugar muy preponderante, no tiene un lugar muy importante. Eso también tiene que ver con decisiones y con respecto a qué cosas se le ofrece, ya son como decisiones más programáticas y que tiene que ver como con decisiones que a uno, no es que se le impongan, sino que de alguna manera dirigen los productos hacia un lugar o hacia otro. Las teleseries de una época eran particularmente espacios creativos bueno, hoy día también lo son, pero espacios creativos de trabajo creativo, y también por haber venido de una época en donde las teleseries todavía no estaban, o sea, ya estaban muy instaladas desde hace mucho tiempo, pero esta especie como de consolidación de horarios y de esta famosa guerra de las teleseries, todo eso que existía en ese minuto y que era muy estresante, pero le daba también algo de sal y pimienta al asunto, pero era bien estresante pensar que se generaba porque esa dinámica de los ganadores y los perdedores siempre un poco cargante, sobre todo cuando te toca no ganar, perder, derechamente. Había muchos elementos, se jugaba mucho, había mucho juego, y obviamente eso determina ciertas líneas, digamos, o sea, hacia dónde va el trabajo. Y creo que particularmente en el tema del humor y como el feedback, si bien es cierto, estamos un poco más lejos del aire en Chile por la cantidad de capítulos que se piden para empezar a grabar y para empezar a emitir la teleserie, los capítulos que están ya escritos, muchas veces es bien difícil como intervenir o cambiar o torcer el destino de algo que ya viene como desarrollado, y Sucupira desde el comienzo fue así. Y creo que el gran protagonista siguió siendo desde el principio hasta el final, que era Federico Valdivieso. O sea, era el gran protagonista de la historia. A pesar de los muchos buenos personajes que tenía a su alrededor, digamos.
e interactuaba con todos ellos. O sea, era un personaje que estaba siempre como moviéndose de un lugar a otro. Creo que en ese sentido funcionaba bien. Obviamente que hay muchas cosas que son perfectibles en esa historia y en todas, pero eso se ve más fácil mirando con perspectiva y con el tiempo y con la experiencia que uno tiene, no solo como en el oficio, sino que también viendo los trabajos de otros colegas que funcionan y que desarrollan mejor temas que a lo mejor en mi caso también eran más difíciles de desarrollar. Pero creo que en ese momento había algo como satisfactorio en esa historia. No solo por el resultado, sino por el resultado de los números, sino que sobre todo por el trabajo final del capítulo que uno veía, lo divertido que era y que funcionaba. Ese humor es bien difícil porque a veces lo que uno considera muy interesante puede, en el tema del humor puede no funcionar, es bien complejo. Yo creo que se debe como a una tradición realista que en ese momento no era posible romper. O sea, tiene que ver con opciones, definitivamente. No sé, y Aquelarre es un súper buen ejemplo, porque no es que el público no quisiera ver una teleserie como Aquelarre, todo lo contrario, obviamente que la quería ver, que eso quedó demostrado. Lo que pasa es que, claro, de repente se toman decisiones con respecto al género, con respecto al alcance que puede tener, y en ese sentido el realismo primaba por sobre la magia como por una opción. Definitivamente eso era así. Las historias de, como decía antes, Daniela y sus amigas, Juan del Burro, Segundo, la Olguita Marina, bueno, todas las andanzas de Federico Valdivieso, las hermanas Linero, lo que se generó también entre esas tres actrices, buenas actrices. Recuerdo de una venida a Santiago que fue muy freak. Eso, una venida a Santiago de Daniela con las amigas y Juan, y se subían al metro, y eso era romper como el verosímil de la historia que estaba siempre en su pupila en el pueblo, que era Zapallar y Papudo. Entonces ver a esos personajes que funcionaron en esas calles de tierra, en un liceo, arrastrando un burro, verlos tomando el metro y en Santiago y ella con la idea además de triunfar en Santiago y relacionándose con unos personajes medio oscuros. Eso fue divertido, fue gracioso, yo lo recuerdo. Porque además está la idea de ella, de Daniela, de ser una mujer de mundo, y de creer que era una mujer de mundo, y de creer que además sabía exactamente cómo manejar todas las situaciones. Eso era muy divertido, porque es muy ingenuo, pero al mismo tiempo tiene hay una cuota de ternura en eso que era interesante ver cómo se perdían en el metro y cómo las cosas que le pasaban, porque tenía que ver con que justamente no manejaban esos códigos, eran como personajes de un cuento sacados del cuento y puestos en el medio de la ciudad. Eso me pareció muy, muy bien logrado y bueno, fue un momento cortito de la historia, pero fue muy divertido, yo lo recuerdo con mucho cariño. No saben el código, que era algo que nos gustaba hacer, esa cosa como del código que ella manejaba, que era la cantante se lanza al público, ella se había puesto de acuerdo incluso y la dejan pasar de largo cuando y se estrella, y además trataba de hacer una versión casi dodecafónica de Arena y Sol con la orquesta del pueblo del maestro, no recuerdo cómo se llamaba, que era una orquesta, una banda del pueblo, entonces el resultado era fatal simplemente, o sea, era una versión muy bizarra de Arena y Sol, un tema además súper veraniego que no tuvo más vida que un par de veranos y nada más que eso, y ella era una especie de Nina Hagen chilena cantando con un vestuario, o sea, también la idea de tratar de estar en la vanguardia a como dé lugar, eso me parece que es muy gracioso y tragicómico también, porque no es solamente, no porque haya pasado solo ahí, sino que creo que también muchas veces uno cae como en esa pequeña pequeña y triste ambición de querer estar como súper adelante y en la vanguardia y bueno, no sé, estamos en Chile, hay recursos que son limitados, funciona bien como a nivel, como también como para hablar de lo que realmente, de lo que queremos ser, de lo que aspiramos a ser y de lo que realmente somos. Entonces, me parece que tiene un lado real pero divertido igual. Yo creo que era de todos, es uno de los personajes favoritos. Yo recuerdo que nos reíamos mucho.
Nosotros no teníamos contacto con los actores, muy poco, nada prácticamente. Los veíamos muy de vez en cuando, las pocas veces que íbamos al set, solo el comienzo se daba más eso. Nos llegaban obviamente comentarios de ellos a través de Vicente, que obviamente también todo esto pasaba por la mano de Vicente y por el humor que tiene Vicente también. Vicente engancha con ese humor y se reía mucho con eso también. O sea, era un súper buen partner y él estaba poniendo en escena eso. Entonces, él dirigía en ese momento con la segunda unidad, o sea, y la Kena dirigía Tic Tac. También era eso súper importante porque en esos momentos ellos eran los que estaban ahí tras la cámara y está su mano, en esos años estaba la mano de ambos, y también lo entretenido de la diversidad, de lo que era uno y otro, y por lo tanto las diferencias que habían, y que hacía que un semestre fuera tan diferente al otro. Pero creo que había a pesar de no tener la cercanía física con los actores, sí estábamos muy conectados con su trabajo, definitivamente. Lo veíamos mucho, nos encantaba. En serio, yo recuerdo sesiones en que comentábamos largamente y nos reíamos mucho de lo que estaba pasando en la historia. Yo miro esa época con cariño, con mucho cariño, y también con la distancia del tiempo, sí, o sea, todos hemos cambiado tanto, evolucionado, pensamos de manera distinta, no sé, y todo el mundo tiene derecho a estar en la que quiera estar, digamos. No te podría decir así como, oh, me cargó esto, no, lo recuerdo con cariño porque fue muy importante para mí, es muy determinante y no me relaciono así con esos productos que fueron importantes y que en su momento, claro, también alguien puede escuchar y decir, pero ¿cómo no van a haber malos recuerdos o malos momentos? Sí, había malos momentos de repente, pero yo no me relaciono particularmente con esos malos momentos y ese tiempo lo recuerdo con bastante cariño, con agradecimiento. No le fue tan bien como a la teleserie. Se daba en la noche, recuerdo, y los capítulos, claro, funcionaron, pero ya también pasaba algo que estaba súper instalado en Chile. Bueno, es que en Brasil El Bien Amado tuvo película, obra de teatro, eran productos que cuando funcionaban, claro, ahora también está como mega de sus teleseries, no sé exactamente cómo se generan, pero salen obras que recorren los casinos y que son muy masivas y que les va muy bien, que me parece estupendo que ocurra eso. Pero en ese momento la gente estaba muy acostumbrada a que el producto estuviera súper acotado, a que la teleserie tuviera un principio y un final, y luego venía la otra, y claro, es como si por el éxito de La Madrastra se hubiese hecho una madrastra eterna. Quizás en ese momento no habría funcionado, fíjate, yo creo que por eso la gente estaba como muy expectante de lo que venía, de lo nuevo, y de la oferta que había, que era, en ese sentido era variada y se trataba, a pesar de que los elencos se repetían, o gran parte de los elencos se repetían, y también eso era un sello, la gente estaba esperando cuál iba a ser la nueva apuesta. Eran otros tiempos de verdad en ese sentido, o sea, bien distinto a lo que pasa. También espera una nueva propuesta, obviamente, pero no sé si en ese momento hubiese funcionado una teleserie como Verdades Ocultas, por ejemplo, con el equipo de guionistas que es capaz de imaginar todo lo que imagina y de hacer todo lo que hace. Es más de esto, más de ahora, es más de fenómenos que también se han repetido en otras partes del mundo, como El Secreto del Puente Viejo, creo que también lleva como, no sé, cuántos capítulos, no sé si terminó ya, y teleseries de ese tipo que son casi eternas, que los gringos hacían mucho eso, de una soap opera gigantesca con miles de temporadas, era parte del acuerdo hacerlo, pero ya había algo que se había perdido un poco y que creo que de alguna manera estaba como un poquito sobreexpuesto. A mí me pasó eso con la comedia. No le fue mal, estaba bien hecha, estaba bien actuada, tuvo 2 temporadas, sí, pero claro, también como guionista, a mí en lo personal, es fantástico tener un trabajo largo y que ojalá dure para toda tu vida, pero a mí como guionista me gustaba también eso de estar cambiando de historia. Era entretenido, o sea, son hartos meses de trabajo y seguir en eso, si no estás muy conectado con la historia, con el dinamismo de la historia, como sí creo que por ejemplo están los de Verdades Ocultas, es complejo, se puede hacer un poco tedioso. Creo que en lo personal, yo creo que esas 2 temporadas listo, y fue, o sea, era algo poco usual en ese momento.
yo creo que hay como está esta revalorización de la historia hoy, que es súper interesante y súper entretenida y que nos tiene por eso aquí conversando, pero claro, en ese momento nadie imaginaba que iba a pasar algo como esto, no había como ni siquiera como la ambición de que ocurriera algo así tantos años después, no. Para mí ha sido muy sorprendente y yo creo que para todas las personas que participaron de esa época, los actores de esa época también, que obviamente son grandes actores y que siguen actuando, cuando me encuentro con ellos, me dicen, he seguido haciendo cosas y me recuerdan a la Lynn Copenhagen, le dicen todavía todavía le dicen la joyita. Todos los personajes que ella ha hecho y todos los maravillosos trabajos que ella ha hecho, sigue siendo para la gente la comedia. Luis Alarcón sigue siendo el chamorro. La Olguita Marina, o sea, Carmen Dice, que es una gran actriz con una tremenda experiencia, sigue siendo la Olguita Marina. Es divertido. No solamente porque la gente mayor los identifique con esos personajes, sino que también, como están las nuevas generaciones mirando, también los reconocen y también, bueno, lo que pasó con el Circo de las Montini y la Gualesca y a mí me sorprende mucho, me sorprende gratamente. Y está la escena emblemática que la ocupa la Blondie para promocionarse, que es cuando dicen ¿dónde van? Nos vamos a la Blondie, y después se quedan las hermanas Dinero sola en la casa y dicen que quieren ir a la Blondie. O sea, imagínate lo que es la Blondie hoy. O sea, esas cosas son muy gratificantes porque son muy graciosas. No es lo que es ahora, que es un gran lugar, a mí me encanta la Blondie, pero en ese momento la Blondie era como un lugar más oscuro, era un ex cine con esas bajadas y todo. A mí me parece un lugar increíble en Santiago, que existe un lugar como ese y que tenga esa historia. Y me parece además fantástico que la Blondie ocupe en sus cuentas de redes sociales esa escena, particularmente emblemática, me parece buenísimo. Y como lo logro ver como de nuevo por primera vez, es como la veo y hay muchas cosas que no recuerdo que ocurrían, y claro, están bien logradas, están bien hechas porque insisto que hay un trabajo que es no solamente escribir bien un grupo de guionistas, sino que es una súper buena realización, una súper buena actuación, caracterización. Entonces había algo estábamos muy conectados sin necesariamente estar muy comunicados, pero estábamos muy conectados, había un objetivo que estaba muy claro. Y eso también tiene que ver cómo se manejan los equipos y cómo se dirigen. Tiene mucho que ver con eso.